Bueno, no me queda nada más que presentar en primera instancia a nuestras increíbles panelistas del día de hoy. Voy a partir presentando a Silvia Ariza, que es Data Science Manager. Silvia es egresada en econometría y además cuenta con una maestría en ciencia de datos y, bueno, su currículum es impresionante. Ha trabajado en España, en México, en diferentes tipos de productos, tanto bancarios, de transporte, y actualmente está desde la perspectiva de políticas gubernamentales y el uso de los datos, además de que trabaja desde la divulgación del conocimiento y la inclusión de las mujeres en roles científicos. Así que, bueno, un gustazo con Silvia. Paso inmediatamente a presentar a Cristina y luego ya les doy un breve paso para que se presente cada una. Cristina Ángel es una ingeniera industrial de la Universidad de los Andes y ha trabajado en el Banco de Bogotá, donde terminó como Senior Data Scientist. Actualmente ella trabaja en Rappi, donde además ha cumplido 4 años y ha pasado por áreas como Growth, Support y actualmente está en Fulfillment. Bueno, además ella, el rol actual que tiene es de Individual Contributor, Data Science, así que nada, bueno, un lujazo tenerlas aquí a ambas. Hola Silvia, hola Cristina, ¿cómo están? Hola Maca, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la comunidad. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Saludos. Bueno, y primero me gustaría poder hacer una pregunta de rompehielo que yo sé que todos se mueren de ganas de saber acá, y es cómo cada una ha llegado a su puesto actual. Me gustaría primero darle el pase a Cristina para que nos pueda contar un poco de cómo llegó a esto y de sus grandes orgullos también profesionales. Muchas gracias, Maca. Bueno, la verdad es que fui muy afortunada, como que a la hora de estudiar, empecé estudiando ingeniería industrial y en la universidad donde hice mi carrera tenemos varios tipos como de profundización, entre ellos teníamos Operations Research, que nos ayuda mucho como a desarrollar skills de programación, ¿sí? Entonces, me di cuenta muy temprano en mi carrera que esto me gustaba, como con las primeras estadísticas que uno tiene que ver, y empecé a trabajar en la universidad como para desarrollar los skills necesarios para trabajar en esto. Entonces, literal, metí al final de mi carrera metí todas las materias de maestría que tenían que ver con estadística y con programación y logré conseguir un trabajo súper rápido en el Banco de Bogotá como Data Scientist, y ahí pues de hecho mi primera experiencia fue con SAS, que es un lenguaje de programación pues que no es libre, entonces fue bastante particular, pero ya después como que te acostumbras a lo que tienes que hacer. Allá estuve como 3 años y medio trabajando en riesgo y también como en calculando las provisiones, como valorando el riesgo, no solo en modelos de riesgo, sino valorando el riesgo también. Y luego vine a Rappi y acá sí, obviamente, ya no teníamos más SAS, ahora sí, pues empezamos trabajando con R, luego nos movimos a Python. Y pues esto es increíble, acá hay muchísimos problemas y pues como tú lo dijiste, he pasado por muchísimas áreas y ha sido muy interesante. Buenísimo. Súper. Silvia, cuéntanos un poco de ti también. Pues mi perfil es un poco diferente. Yo hice la carrera en econometría. La econometría es una ciencia entre la economía, la estadística, la matemática, pero podría parecer un poquito más social. Y lo que siempre me ha caracterizado es que soy muy curiosa. Entonces me contaron que los datos me podían ayudar a lograr más impacto, a que estos estudios de econometría pues fueran programados y ya no explicar un registro de Excel, sino explicar millones al mismo tiempo. Entonces, estas ansias de poder, por decirlo de alguna manera, son las que me motivaron a estudiar programación aplicando datos para solucionar problemas econométricos, matemáticos, incluso sociales. Y así es como empezó una maestría en ciencia de datos y después de ahí todos mis trabajos fueron ya aplicados como rol de data scientist o científica de datos.
Y he trabajado en España, en México. La ventaja de los datos es que están en todo el mundo, en todos los sectores. Así que he trabajado desde operaciones, marketing, equipo de gobierno, equipo de datos per se y también en muchos sectores. Empecé con la aerolínea, acabé después en banco, después me dediqué a sectores tecnológicos, aplicaciones. Así que lo más fascinante es que hay trabajo en todo el mundo, en todos los sectores y todos los equipos. Este ha sido un poquito mi recorrido. Oye, súper. Bueno, y pasándonos a propósito de eso que tú comentas de trabajar con el gobierno y de trabajar en distintos espacios donde el uso de datos implica un compromiso y una ética que no es menor. Y bueno, además, a propósito de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, tanto desde lo político, lo sanitario, vemos cómo los datos implican cada vez más generar o gatillar comportamientos en nuestros usuarios. Y bueno, abro pregunta en ese sentido y directamente partimos con Silvia. Desde tu perspectiva, cuéntame cómo crees que debería abordarse el uso de los datos de las personas. Creo que es muy importante que toquemos siempre el tema de ética cuando hablamos de datos, porque la ética es la que nos va a ayudar a guiar un estudio, a guiar un análisis. Entonces, cuando hablamos de ética nos referimos a, ok, tenemos información, queremos sacar resultados, queremos ser más productivos, pero queremos hacerlo de una manera que lo hagamos correctamente, que lo hagamos con un enfoque pues que no sea ventajoso para alguna parte de nuestros usuarios, que no sea abusivo. Y para eso hay algunos lineamientos. El primero sería evitar todo lo que podría llegar a ser considerado un sesgo discriminatorio. Decir, las mujeres de mi empresa hacen eso, o la gente de determinados factores o de determinada etnia hace eso. Entonces, creo que somos lo bastante hábiles y lo bastante buenos en ciencia de datos como para poder profundizar a un grado más robusto, a un grado que no sea tan superficial, a un nivel sociodemográfico tan elevado, sino que podemos llegar a targets más específicos, incluso estrategias que sean a nivel de usuario en particular. Y ahí es la ventaja de la información, usarla bien y usarla de una manera no tan sesgada. Otro tema sería el uso de los precios de una manera homogénea. Si sabemos que alguien tiene una capacidad adquisitiva superior, no le podemos cobrar más. O sea, esto sería un uso abusivo de los datos. O si tenemos el historial de una persona, bueno, el historial médico de alguien como seguro, tampoco podemos hacer un uso abusivo porque sabemos o nos consta que tiene un historial médico más complejo. Otro ejemplo podría ser el tema, ya hemos visto que ha habido manipulación de campañas políticas. Eso sucede en todo el mundo y hay empresas específicas y especializadas en eso. A partir del marketing pueden hacer conductas en aquella población que está más indecisa. Eso también es un abuso de la información. Y finalmente pondría el ejemplo de evitar todo lo que son conductas que creen adicción o que puedan llegar a ser un ataque emocional. Cada vez estamos más en una era digital, en una era donde las relaciones, y más ahora con el COVID, pues se manejan de una manera totalmente virtual. Entonces, si estamos como conduciendo a las poblaciones o a nuestras nuevas generaciones hacia un uso adictivo de los datos, eso puede repercutir socialmente a muchas secuelas. Entonces, mi consejo para todos los desarrolladores de productos sería usar los datos para el bien, usarlos para que sí nuestra empresa salga adelante, pero no que el enfoque principal no sea fomentar la adicción, crear redes sociales que sesgan el comportamiento, redes sociales que impacten emocionalmente. Todos hemos visto cómo han sido los impactos en el uso, cada vez hay más redes, cada vez se usan más. Y aparte de eso, pues hemos visto cómo socialmente incluso ha implicado incremento en suicidios, incremento en la inseguridad de las personas, en la autoestima. Entonces creo que somos lo bastante buenos y lo bastante correctos como para usar la información para el bien común. Estoy totalmente de acuerdo contigo y me gustaría pasarle la palabra a Cristina también porque creo que tiene mucho que decir al respecto. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad y todo lo que ha dicho Silvi para que todas las personas que estén trabajando en ciencia de datos se pregunten para qué son sus productos, ¿no? Muchas veces con metodologías ágiles, etcétera, como que nos enfocamos mucho en el ticket y en el objetivo y en nuestros objetivos personales.
pero también tenemos que entender la responsabilidad de lo que estamos haciendo, o sea, cómo esto impacta a la sociedad, cómo esto impacta a ciertos individuos. O sea, desde el trabajo de un data engineer, de meter una variable que de pronto puede estar sesgada o puede contener como sesgos sociales, hasta el data scientist que la usa. O sea, acá todos estamos como que todos hacemos parte de nuestra ética profesional y del pipeline de ética. Entonces, como que tenemos que ser conscientes para qué se van a utilizar las cosas y tener mucha madurez para hacer pushback cuando sea necesario. O sea, yo sé que no es fácil, pero si no nos sentimos cómodos o pensamos que estamos tomando una decisión incorrecta, como hablar con nuestros líderes, siempre comunicar nuestra inconformidad, pero pues buscando alternativas y otras soluciones, ¿saben? Como ese sería como mi consejo ahí. Sí, la verdad es que todos los que nos enfrentamos en algún momento a desarrollar productos nos encontramos con esta disyuntiva de que hay información del comportamiento de nuestros usuarios que puede ser muy valiosa y sin duda que el hacerse esa pregunta implica caerse, tropezarse y ser muy empático también con lo que se puede generar, ¿no? Y bueno, a propósito de eso y como hemos ido conversando, ¿cómo creen que se construye la ética en el uso de datos cuando estás trabajando con ellos? Y ahí me quedo contigo, Cristina, y después pasamos a Silvi. Bueno, la ética se construye enfrentándose a situaciones incómodas, como todo en la vida. Hasta que no nos enfrentamos como y no nos preguntamos si esto está bien o está mal, no se construye la ética. La ética no es una persona que nunca se equivoca porque no se le presentan las oportunidades de equivocarse, sino al contrario, tienen opciones y sobre todo en este mundo de data science, de machine learning, tenemos como bastantes oportunidades para no tomar las decisiones correctas y es muy importante tener eso siempre presente, como que esta es una industria que cada vez se está moviendo más hacia la personalización, pero hay una barrera y hay un borderline muy, 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 muy claro dentro de, no sé, si estoy aportando a comportamientos, no sé, como de vicio, como decía Silvi, ¿sabes? Como que es preguntarnos todo el tiempo, creo que es como todo en la vida, o sea, la ética no es solo laboral, sino todo en la vida. Entonces creo que tener en cuenta y siempre preguntarnos y nunca salirnos, como quitarnos ese sombrero de estarnos preguntando, ¿esto que estoy haciendo está bien? Como eh, mi mamá estaría orgullosa de esto que estoy haciendo y ya, así como que es tan simple, porque si no te podemos caer en la desgracia de cometer un error por ignorancia, así como por no preguntarnos ni siquiera. Súper. ¿Silvia? Sí, yo muy de acuerdo con lo que comenta Cristina. O sea, hablar de ética es algo muy nuevo. O sea, esto es de los primeros paneles en que escuchamos hablar de ética en datos. Entonces, sucede también que empezamos a estudiar ciencia de datos, pero nadie nos dice, eso no deberías hacerlo. Y las empresas tampoco normalmente tienen este lineamiento claro entre qué es un estudio ético y qué no lo es. Entonces, creo que lo primero es formarnos, que nos expliquen qué tipo de estudio es algo sesgado, que nos digan que no, que nos digan este estudio no lo tienes que hacer porque puede conducir a resultados no éticos. Entonces, empezar a estudiar porque la tecnología avanza constantemente, pero nos seguimos rigiendo por leyes o constituciones del siglo pasado. Entonces, la ley como que no ha evolucionado al ritmo de la tecnología. Tenemos un gap muy importante. Entonces, en lo que evoluciona, creo que tenemos que ser nosotros, los mismos que desarrollamos la tecnología, quienes nos hagamos estas preguntas. Entonces, yo animaría a las empresas a que empiecen a formar a todos los niveles y también a todos los equipos de qué son los datos, qué es la ética y que nos empecemos a cuestionar también qué es un dato personal, qué no lo es, el nombre, el género, la edad, qué tipo de datos deberían estar en un análisis y cuáles no deberían pertenecer en un motivo de estudio. Totalmente de acuerdo con ambas. Y bueno, un poco en esa dirección me gustaría que fuéramos hablando de cómo ven los roles en el mundo de los datos y las fronteras que tiene cada rol, porque cada rol toma distintas decisiones con el uso de los datos o ve la infraestructura de cómo se van a utilizar.
Y como mencionaba anteriormente, en cada etapa la ética está inserta, ¿no? Entonces, bueno, actualmente nos encontramos frente a distintos tamaños de organizaciones con distintos tipos de datos, distintos desafíos, necesidades, productos y, por supuesto, equipos de datos muy diferentes. Y bueno, entonces partimos con Cristina. Cuéntame, en base a tu experiencia, ¿cuáles son los roles que tú crees que son más importantes en el mundo de los datos y cómo crees que se traspasan estas fronteras, dependiendo de la organización? Bueno, sí, exacto. Depende de donde uno trabaje. Yo creo que está muy claro siempre como el data analyst o el BI, que es como, si saben, esa persona que analiza los datos y el producto que entrega es conclusiones a partir de los datos, ¿sí? Valiosas, que le permiten a una organización tomar decisiones data-driven. Ese sería como el rol más importante dentro de business. Ya si estás trabajando en tech o en business, puedes tener data scientists, que son los que ya pues construyen productos basados en datos, predictores, el forecasting, saben como, no sé, modelos de propensión que nos permiten tomar decisiones no solo basadas en datos, sino automáticas muchas veces. Y están los data engineers que trabajan muy de la mano con los data scientists, como extrayendo la información que ellos podrían llegar a necesitar, o sea, son como la llave del proyecto, para que pues tengamos como un pipeline de datos bien organizado, que no estén 200.000 data scientists haciendo las mismas queries, sino pues un pipeline de datos muchísimo más responsable. Y tenemos también los Machine Learning Engineers, que son los que ya cuando tu producto de datos se vuelve no solo que quieres automatizarlo, sino, por ejemplo, tener un modelo online que funcione en tu aplicación o que funcione en tu página web, ellos se encargan de disponibilizar y pues sí, como de dockerizar estas aplicaciones. Entonces, creo que esos son los roles fundamentales. En Rappi, por ejemplo, los tenemos todos, pero depende mucho del área en la que estés. Si te toca a veces ponerte el sombrero de Data Engineer, luego el de Data Scientist, luego el de Machine Learning Engineer, inclusive Data Analyst. Entonces, eso pasa muchísimo. Hay unas empresas que nos consienten mucho y hay roles súper divididos y barreras y tú no vas a entrar a hacer DAX de Airflow, tú no vas a entrar a hacer no sé, nada más que modelos, entonces como que depende y el rol cambia muchísimo, ¿no? De acuerdo a la empresa Claro. en la que estamos, pero sí, para mí esos 4 son fundamentales y son los que están como, o que estamos buscando como locos en todo lado. Silvi, ¿cómo lo ves tú? Muy similar, la verdad. O sea, en las empresas que he trabajado normalmente hay 3, o sea, ojalá hay 4 o 5, no siempre hay tanta especialización. Depende sobre todo del tamaño de la empresa y de la madurez que tienen los datos. Pero si lo vemos en orden de cómo suceden los datos, yo diría primero está el ingeniero de datos o arquitecto de datos, que es una persona normalmente de un perfil más de informática, programación, ingeniería. Es la persona que yo amo porque gracias a ellos yo tengo trabajo. Yo no sé hacer lo que ellos hacen. Ellos son quienes, por ejemplo, yo escucho una canción en mi celular, en Spotify, y se ocupan de que creen una tablita en Excel o una tablita en base de datos que dice Silvia a esta hora escuchó una cumbia que duraba tanto tiempo. Ya. Entonces, ellos crean esta tabla. Después llega el analista, como decía Cristina también, que es el de BI, Business Intelligence, que es una persona que crea los cuadritos de control. Silvia ha escuchado hoy 10 canciones, o toda la población que está en la Ciudad de México han escuchado tantos minutos de música. Ellos lo que hacen es explicar el presente y el pasado, cómo nos fue ayer y cómo nos fue hoy en ventas. Normalmente siempre hablamos de ventas. Y después llega el científico de datos, que esto es lo que yo hago, que lo que se ocupan es de predecir. Entonces no se quedan en esta parte de presente y pasado, sino que con estos datos dicen, yo intuyo que mañana Silvia va a escuchar esta canción, porque hoy ha estado escuchando cumbia, mañana a lo mejor está cansada y escucha rock, algo así. Entonces, normalmente el ingeniero va por aparte, porque son procesos y programas diferentes,
y el científico de datos sí sabe hacer lo que hace el analista, porque el presente y pasado normalmente son modelos más sencillos que estos modelos predictivos. Entonces, una carrera natural para un analista es acabarse convirtiendo en científico de datos. Claro, yo me he dado cuenta a través de, bueno, en realidad en Get On Board moderamos un montón de anuncios y muchas veces pasa que los títulos y luego la descripción distan mucho y luego te encuentras un data engineer con otros requisitos completamente distintos a ese, porque muchas veces los roles no están 100% definidos y como hablábamos hace un rato, como que estás como fronteras no siempre están muy marcadas. Y lo hablábamos también hace un rato, ¿no? Que hay incluso overlap entre tecnologías, pero no necesariamente cada rol hace overlap, sino que se complementan mutuamente. Así que me parece súper interesante. A propósito de eso, me gustaría un poco que contaras, Cristina, de tu rol, porque tu rol tampoco, yo lo contaba hace un rato, individual contributor, es bien interesante. Cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, claro, Macaster ahí sí es como el rol de expert que tienen muchos arquitectos. Entonces, no sé, el staff engineer, que es una persona a la que tú acudes como para que te dé su opinión y de pronto se involucren un poquito más de proyectos. La gran diferencia, o sea, el seniority en cuanto a liderazgo, en cuanto a, por ejemplo, no sé, cómo lo puede tener Silvia, que es manager de Data Science, es un poquito similar, con la gran diferencia que no tienes que como preocuparte por problemas de management, ¿cierto? O sea, puedes tener el mismo seniority, pero no tienes que estar involucrado en que tu equipo esté bien, en que todos estén contentos, sino que estás enfocado en solucionar problemas, no necesariamente los problemas más grandes, pero sí, si por alguna razón algo requiere más atención de la que ya le da el equipo normalmente, pues ahí entramos los individual contributors a ayudar y apoyar a los equipos que ya tienen como una estructura un poquito más organizada. Entonces, ese rol es como para aquellos que no se ven de managers, para aquellos que, por ejemplo, nunca quieren dejar de programar. Esa también es otra razón por la que soy ICS, y no quieren, y de verdad les apasiona muchísimo esto, y no tanto enseñarlo, porque no es por ejemplo, los managers siguen programando, pero a través como del aprendizaje de sus bebés, y entonces están constantemente enseñándoles a su equipo y tienen más como que ser muy paternales y maternales. Entonces como que es una gran diferencia. Nosotros enseñamos también, pero un poquito más como con pair programming, o venga, le ayudo, venga, no sé qué, sí, pero ya depende como la gran diferencia es esa: no tienes equipo, no tienes que preocuparte porque todos estén bien. Obviamente tienes que contribuir a que todos se sientan bien, felices, y tener una gran energía, pero no es parte de tu responsabilidad. Sí, esa es la gran diferencia entre ser ahí. Sí, pues ya si uno Claro. quiere crecer, puede volverse staff engineer y ser como esas personas como claves en una organización, pero Claro, solitas. yo creo que tiene que ver mucho con la línea de carrera que uno quiere seguir y el impacto que quiere generar de diferentes formas. Muchas veces te encuentras con gente que Claro. no quiere hacer la parte de management y gente que realmente le apasiona. Y ambas son súper importantes, así que me parece muy bueno que menciones también la otra cara. Y bueno, y a propósito de los roles y de cómo han ido cambiando, me gustaría hablar un poco de que ya hemos visto que los datos están tomando un rol súper importante en la toma de decisiones de las organizaciones, en el diseño de los productos, en los servicios, e incluso, como habíamos conversado con Silvia anteriormente, en aspectos sociales o gubernamentales. Y aquí esta pregunta va para Silvia. Desde tu experiencia, ¿cuál tú crees que es la visión de cómo va a seguir evolucionando el mundo del análisis de datos? Una miradita hacia el futuro. Esta pregunta es difícil, ¿eh? Yo creo que sobre todo va a ir hacia la parte de las nuevas tecnologías.
Estamos hablando ya de carros autónomos, cada vez estaban apareciendo nuevos sistemas ya no de datos normales, ¿no? Los datos normales sería el Excel, la tablita de filas y columnas. Ahora también estamos explicando videos, sonidos, imágenes. Las empresas que ya tienen como un aprendizaje más profundo llegan a tener datos atípicos, que serían este otro tipo de recolección de información. Creo que hacia ahí va a ir mucha de la parte de investigación y también hacia roles que el humano ya no logra explicar. Por ejemplo, temas de biología, temas de investigación, temas de detección de cáncer, temas de pues todo lo que pueda ser exploración científica de células, incluso en el caso del COVID. Entonces, anticiparnos a hechos. Yo creo que medicina puede ser, aeronáutica también, investigación de nuevos productos, carros autónomos, creo criptomonedas también, blockchain. Hacia allí diría que van los esfuerzos actuales. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Súper. Cristi, ¿hay algo más que quieras agregar? Sí, pues no, la verdad creo que vamos cada vez a tener más pues tecnologías como que nos lean la mente. Y vamos a dejar o a olvidarnos un poco de Machine Learning, como del aprendizaje tanto del histórico de los datos, y nos vamos a ir más a ese Reinforcement Learning, que es aprender del trial and error, ¿no? Como que me está funcionando ahorita, que eso de hecho ya está, pues ya hay muchas empresas que lo están utilizando, pero creo que nos vamos a mover cada vez más hacia allá, ¿no? Como no a casarnos con repetir la historia, sino tener también experimentación en vivo y tomar las decisiones que nos están funcionando en ese momento. Súper. Bueno, y ya para ir con el último tema, y yo sé que hay muchas personas aquí que son amantes de los datos o que están adentrándose en este mundo y probablemente a veces hablamos de que cuesta un poco empezar, ¿no? Cuesta decidir por dónde, muchas veces, yo puedo contarlo también desde mi propia experiencia, qué es lo que debería aprender primero, algún lenguaje, o a lo mejor partir con alguna base de datos, etc. Entonces, pregunta, para las personas que están comenzando o quisieran dar un twist a su carrera, por ejemplo, alguien del mundo de la programación y el desarrollo de software quiere pasarse un poco más hacia el mundo de los datos, y muy a grandes rasgos, porque por acá por lo menos podríamos estar toda la hora, ¿no? Cuéntenme, partimos con Cristina. ¿Qué recomendarías estudiar para formarte como data scientist? Bueno, estudiar, creo que además de saber programar, en lenguajes como Python o Golang, creo que es súper importante que sepan de estadística y matemáticas aplicadas. O sea, eso es súper importante porque la responsabilidad, como de verdad, de aprender a lanzar un modelo es fácil, ¿sí? Como que con Stack Overflow uno puede hacerse cualquier cosa que quiera, pero la interpretabilidad y la responsabilidad del modelo creo que sí va como muy de la mano con pues con tener claro estadística, matemáticas aplicadas y como el funcionamiento que hay detrás de los modelos, ¿no? No todos los modelos son iguales, no todos se comportan de la misma manera, entonces tendríamos como ese background estadístico, pero con bastantes herramientas, muy fuerza en Python. Si, por ejemplo, van a convertirse en Machine Learning Engineers o simplemente van a trabajar con repositorios, les recomendaría aprender Git, que le salva la vida a todo el mundo y también, pues, que no se pierdan a la hora de utilizar Docker. Esas serían como las tres cosas. Ah, y SQL, obviamente, porque SQL es lo más importante del mundo. Pero sí, como que SQL, Python, Docker y Git sería como lo que yo les diría, además de aprender estadística. Y si van a hacer modelos, entenderlos, por favor no usen un modelo que no entiendan nunca. Esa sería como mi recomendación, no sé si Silvi se me escapa algo. No, no, lo dijiste perfecto. Yo solo diría SQL, con eso empecemos, porque SQL es el lenguaje que siempre nos acompaña. Es una programación sencilla, es un lenguaje que se puede aprender sin exagerar y si le echan ganas en una semana, si no le echan tantas ganas en 2.
menos de un mes, definitivamente, y es el lenguaje que les permitirá hacer cualquier tipo de dashboard. O sea, todo lo que hace un analista es SQL, y eso nos ayuda a hacer los cuadros de control del presente y del pasado, como decíamos, como analista. Y ya cuando quieran entrar a una parte como científico de datos, que ya es un modelo predictivo, hay imprescindible conocimientos de estadística y matemática, y los lenguajes de programación que nos ayudan a sacar estos análisis normalmente son Python o R. Estos son con los que yo más he trabajado. Sin embargo, pueden explorar una altísima gama de programas, pero sí, mis consejos serían SQL y de ahí le suman R o Python, que nos sirven para lo mismo. Entonces, más bien, elijan con el que se sientan más cómodos. Python tiene más colores y R, si ven más enfoque de economía, econometría, tal vez sea un poquito... Al inicio creo que es un poco más difícil, luego para mí es más fácil R. Y la ventaja de Python es que si alguna vez han programado en otro lenguaje como Java, C++, les será más sencillo porque es una nomenclatura más similar. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo, como para complementar, hay muchas personas que venimos del mundo de las ciencias sociales y nos dan muchas ganas de entrar en este mundo porque un poco como que lo medio pasamos por la universidad, ¿no? Para esos perfiles yo full recomiendo partir con R porque más de alguna vez les habrá tocado. Y para las personas que están del mundo de la programación, como decías tú, Python es buenísimo para poder empezar a adaptarse. Y para las personas que a lo mejor no vienen de ninguno de esos dos mundos, SQL sirve mucho para formar esta capacidad de hacer consultas, ¿no? Yo creo que es elemental también. Yo creo que todos deberíamos, lo hemos conversado en Get On Board, todos deberíamos manejar un poquito de eso. Así que bueno, esas eran las preguntas. Ahora tenemos algunas preguntas de los espectadores y espectadoras. Por aquí tengo una que creo que va directo para Silvi, y te cuento, mira, dice, si nos estamos iniciando, a veces no sabemos qué está correcto y qué no éticamente. Claro, ya lo conversábamos, ¿no? Si no contamos con la ayuda de una empresa, ¿qué guía podemos seguir para aprender sobre ética usando datos? Buena pregunta. La guía todavía no existe. A ver si alguien de aquí del foro se anima a escribir este libro. Lo leería con mucho gusto. La verdad es que al final es un poco la intuición. O sea, pensar cómo vamos a tomar las decisiones. Si dicen, vamos a hacer un estudio comparando cómo se comportan las mujeres y los hombres. Esto ya es incorrecto por la base, porque estamos diciendo que vamos a buscar un sesgo por género. Entonces, este tipo de estudio sería en el que separaríamos. Pero tiene que ser un poco guiado con lo que podamos hacer. También vi otra pregunta aquí que decía, que la voy a conectar, que preguntaba si podíamos sacar decisiones a nivel individual. Y justamente hacia aquí es que iría el modelo. O sea, intentar especializarnos al grado de persona. Hay un algoritmo que se llama NBA, como la liga de baloncesto, que significa Next Best Action. Esto lo que hace es predecir qué es lo mejor que le puedes ofrecer a una persona. Entonces, aquí no estamos hablando de mujeres, ni de jóvenes, ni de adultos, ni de hombres, sino que estamos diciendo qué busca una persona. Este tipo de estudios son los que tenemos que impulsar, porque nos permiten accionar mucho mejor, ofrecer productos de valor para la persona y no estamos sacando conductas sesgadas a nivel agregado. Entonces, ahí va todo. Sí, totalmente. De hecho, en psicología se habla de los sesgos cognitivos. Yo creo que cuando uno aprende de cómo los sesgos pueden aplicarse a cualquier etapa de desarrollo de un producto, sirve mucho para hacerse esas preguntas. Y tengo otra pregunta que me gustaría que contestara Cristina, que pregunta Jorge Rodríguez. ¿Es posible hablar de un data full stack y que sepa ingeniería, análisis y modelos de machine learning? Bueno, que es posible, sí, sí es posible, o sea, como el developer full stack, sí, es muy parecido, que sabe front y backend, pero pues, o sea, no es tan fácil de conseguir, es como conseguir un unicornio, sí, es mejor buscar a una persona que sea experta, un data engineer experto, un data scientist experto y un machine learning engineer experto. ¿Por qué? Porque las cargas se reparten, hay menos sesgos cuando tú no vas como no vas de end-to-end a todo el producto. Si sabes, como que detectar un error cuando tú eres el que hace todo es imposible.
pero obviamente si te toca, pues te toca, ¿sí? Como si te toca crear un DAG para alimentar una imagen de Docker que entrena un modelo y lo deja en S3 y entonces el señor, ya no hay ingeniero, ¿sí? Ya no hay Machine Learning Engineer que coja ese modelo y lo ponga en producción, pues lo haces tú, ¿sí? Es como que depende de lo que tú quieras hacer y lo que tú quieras aprender, pero creo que también es bueno saber dividir muy bien las responsabilidades, sobre todo porque es más fácil detectar problemas en el funcionamiento del pipeline y esas cosas. Y vi por ahí también que preguntaban como cuál era la diferencia entre un Machine Learning Engineer y un Data Scientist. El Machine Learning Engineer lo que hace es crear las APIs y el microservicio, no sé, los endpoints, no sé si eso, las URLs con las que nos comunicamos o que sí, nuestros modelos se comunican con los distintos servicios. Entonces, no sé, creo que un Machine Learning Engineer tiene más un background como de software engineer que nos permite saber cuáles son las buenas prácticas para recibir miles de requests por segundo o sí, como que mantener una aplicación saludable que no se nos vaya a quedar ahí y pues la inferencia a veces es muy costosa, entonces es una persona que sabe de eso y por eso creo que el full stack es un poco ingenuo pensar que hay un buen full stack que sabe muy bien de todo. De pronto puede haber un muy buen data scientist que sabe cositas de data engineer, cositas de machine learning engineer o así, sí, pero un full stack es bien difícil. Súper. Bueno, Silvia, ¿algo más que quieras agregar? Ya estamos a punto de cerrar. Creo que lo dijo muy bien. O sea, buscar un rol de especialidad en todas las fases es algo muy complejo. Y más porque hablamos de data, que es algo que hace 10 años que existe. Entonces, pensar que en 10 años alguien se ha formado en 6 disciplinas a un grado muy profundo es complejo. O sea, yo podría decir que las personas que estamos ahora aquí somos de las personas mundialmente, me atrevo a decir, pues con una trayectoria más larga en datos. Porque no existe una persona que diga tengo 20 años de experiencia y eso sí sucede en las otras profesiones. Así que a ver si en 10 años podemos decir que ya somos full stack totales, pero yo todavía no creo que estemos en este nivel simplemente por años de madurez. Bueno, lo conversaremos en los OnFest 2031. Buenísimo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, chicas. Primero que todo, agradecer su tiempo, su disposición y nada, una maravilla todas sus respuestas. Y eso, muchas gracias por participar de este panel. Muchas gracias por la invitación. Vale. Saludos a todos. Vale, muchas gracias. Un abrazo.